Una vez realizados los cambios en el diseño del delantero y de la espalda, tenemos que hacer la transformación de la manga, que según nuestra imagen es unos 10 centímetros más corta y tiene unos 20 centímetros de vuelo aproximadamente. Y recuerden que habíamos bajado el hombro y también la sisa. Entonces lo que vamos a hacer es tirar una línea en el centro de la manga y una perpendicular en donde caen las sisas. Vamos a alargar 1,5 hacia cada lado, acá, ya que es la bajada de sisa, y vamos a bajar 2 centímetros la copa de la manga. Ahora voy a transformar esta parte, todo proporcionalmente para que no me genere defectos, y me voy a fijar que queden bien escuadrados las partes bajas de la sisa, de la copa en este caso, y el centro de la manga que une en la unión de hombros. Ahora vamos a sacarle los 10 centímetros de largo de la manga. Estos 10 centímetros serían 34,87 y 34,87. Elimino. Voy a mover esta manga hacia acá si trabajamos limpio. Voy a crear una línea de 15 centímetros. Vamos a probar con 15 centímetros por ahora. En la muestra se verá si es necesario más o menos. Y vamos a crear las nuevas líneas de la manga. Entonces vamos a modificar esta parte y esta parte. La parte de la espalda en este caso. Y antes la del delantero. Ahora, teniendo estas referencias, lo único que tenemos que hacer es que nos quede redondeada cuando se una la manga. Voy a tomar una referencia aproximadamente a 3 centímetros, pueden ser 4, depende de qué tan curvo lo quieran. Tomar el centro y tomar la otra unión del bajo de la manga, ¿sí? Y ponerle la misma distancia que le puse desde la punta. Ahora voy a cambiar. La terminación, muy bien. Y fíjense por qué hice esto. Voy a unir acá como si estuviera cosiendo la parte baja con la parte superior, la parte del delantero con la parte de la espalda. Fíjense que esta que tiene el piquete es la parte delantera de la manga y la que no tiene el piquete es la parte de la espalda. Entonces en este caso acá nos queda la parte de la espalda y abajo nos queda la parte del delantero. En la unión va a quedar curva. Si hubiera estado recta quedaría en pico. Una vez que haya controlado eso, lo que tengo que controlar ahora son los perímetros. En la sisa del delantero tengo 8 centímetros hasta el piquete y llegando al centro de la copa tengo 12,5. Entonces acá me fijo 13,8 y 7,8. Tengo 21,95 en la espalda y en la sisa de la espalda 21,74. Siempre y cuando el perímetro de la copa de la manga sea más largo que el perímetro de la sisa, está bien. Obviamente no más de 1 centímetro. Esta diferencia de 2 milímetros la vamos a dejar, está bien. En este caso es más de 1 centímetro, es 1,3. Entonces vamos a modificarlo un poco para que se acomode. Vamos a mover este piquete hacia acá y vamos a volver a controlar las medidas. Acá tengo 8,27, son 2 milímetros, casi 3 de más, está perfecto. Y acá tengo 13,4, que es 1 centímetro, bueno, en realidad 0,9 de más. Según el diseño, habríamos terminado, ahora hay que crear las terminaciones y las costuras para poder pasar a la tizada. Acá no podemos hacer un dobladillo porque quedaría horrible. Lo que podríamos hacer es una forrería en el delantero. En este caso voy a copiar y pegar el molde. Y al original le voy a agregar 1 centímetro de costura alrededor en la unión con la cintura, 1 centímetro en el lateral, 1 centímetro para unir la manga, 1 centímetro para unir el hombro. Y en la parte del escote vamos a crear un dobladillo de 2 centímetros hacia adentro. Acá le voy a agregar la costura de 1 centímetro. Y ahora sí, una vez que esto doble 2 centímetros hacia adentro, le voy a dar 1 centímetro de costura para unir con la forrería. La forrería va a tener 2 centímetros menos. Y ahora sí le voy a agregar 1 centímetro alrededor a todo. En la unión con la cintura, en el lateral, en la sisa para la manga, en la unión de hombros y en la unión con la parte de afuera del vestido. Si yo ubico una pieza sobre la otra, voy a ver que la unión va a ser acá. La línea de unión es donde termina la forrería, obviamente sin el margen de costura. En el caso de querer hacerlo en la forrería, a la parte de la cintura, vamos a tomar la base
y esta va a ser nuestra forrería. En el caso de que quieran unirla, recuerden, lo que hicimos fue unir las partes, fijarnos cuánto teníamos de entalle en la cintura, eliminar los puntos, alinear, unir las piezas y quitarle 1 centímetro, que puede ser tanto en el centro, como lo habíamos hecho antes de modificar la cintura, para la parte de afuera, o puede ser en el lateral. En este caso yo prefiero hacerlo en el centro, por lo que voy a mover este punto 1 centímetro hacia abajo. Y recuerden que le habíamos quitado más cintura a la parte superior del cuerpo más que la parte inferior, y por eso no me queda centrado el punto. No tengo que moverlo, tengo que dejarlo tal cual en donde está, porque ahí es donde tiene el mayor entalle el cuerpo. Vamos a agregarle la costura, 1 centímetro alrededor en toda la cintura y 1 centímetro alrededor en toda la forrería de la cintura. Lo que nos queda es la parte de la falda. Esto tiene un corte en el centro, o sea que no lo voy a espejar, simplemente le voy a agregar 1 centímetro de costura, y hay que revisar las uniones de los pliegues. Vamos a hacerlo de esta manera. Voy a redibujar las líneas en donde tenía los recortes para abrir los pliegues. Recuerden que era 10 centímetros abajo del piquete de cadera. Redibujo desde donde hasta donde cierran, y este iba hacia la cadera. Como estoy en el programa y tengo que ver la terminación, no lo puedo plegar y ruletear ni copiar con papel de calcar, simplemente estoy en el programa. Lo que voy a hacer es extraer el patrón y girarlo. Ahora les muestro cómo, para ver la terminación. Yo en este ya lo hice, pero ¿cómo lo hice? Esto estaba recto. ¿Cómo lo hice? Saqué el molde, lo ubiqué justo en donde iba, le ubiqué un punto en el centro, seleccioné el molde y lo giré. Una vez girado, estiré el punto central, que es el punto en donde va a doblar para volver el tejido, porque yo doblo hacia adentro, hacia el centro. En este caso habíamos decidido doblar. Obviamente puede doblar para la parte del lateral, eso es elección. Y en este caso habíamos decidido doblarlo hacia el central y que después vuelva a salir. Ese punto que acabo de marcar es el punto en donde quiebra para volver a salir. Entonces voy a volver a girar este molde y ahora tengo mi terminación. Fíjense, voy a poner en otro color el molde para que vean. Este es el molde que creé recién para crear la terminación. Y para no confundirme, entonces voy a crear un punto en el medio del pliegue y voy a llevarlo hasta el pico del molde. Esa va a ser la terminación necesaria para que se sostenga en el momento de coser los pliegues y después la cintura, y que no quede bailando la tela por adentro. Esto en mis cursos de moldería online se ve perfectamente en el papel. Están invitados a inscribirse. Acá voy a repetir los mismos pasos. Voy a realizar el mismo proceso que hice recién. Voy a estirar este punto a donde tiene que quebrar y recordar que este punto no puede ser más grande, por lo que lo voy a bajar, y una vez girado hago lo mismo. Una vez creada la terminación de los pliegues, lo que voy a hacer es agregarle la costura. Habíamos dicho, obviamente 1 centímetro en el lateral para unir con la espalda, 1 centímetro en toda la parte superior para unir con la faja o cintura, y 1 centímetro en el centro. Según el diseño tenemos un dobladillo de 1 centímetro, por lo que vamos a crearle ese dobladillo de 1 centímetro. Lo que sí, ahora lo voy a generar con la costura, y en la parte de abajo también vamos a agregarle 1 centímetro de dobladillo para hacer un dobladillo fino. Ahora, en esta parte lo que voy a hacer es agregar la herramienta de dobladillo para que me genere el espejado del molde. Esto es muy importante para que no tire la tela al coserla y no genere un defecto. Recuerden acá agregarle costura, también de 1 centímetro, y el piquete en el dobladillo. En la espalda vamos a hacer lo mismo, un dobladillo de 1,5 y generar 1 centímetro de costura desde la cintura hasta los laterales, y en la parte central vamos a dejarle 1 centímetro, vamos a ubicar un cierre invisible. Entonces acá 1 centímetro. En el caso de que fuera un cierre desmontable, que obviamente no es el caso, se dejarían 2 centímetros, o por otro pegado de cierre también se podrían dejar 2 centímetros para hacer algún tipo de vista o solapa para cubrir el cierre. En este caso, el cierre invisible le dejamos 1 centímetro y basta. Para la cintura de la espalda vamos a generar 1 centímetro alrededor de todo el molde, y acá lo mismo. Acá es donde termina el cierre, o sea, pasa por la falda de la espalda, por la cintura y solamente la parte inferior de la parte superior de la espalda del vestido. Acá 1 centímetro alrededor. Y recuerden que en la parte del delantero teníamos una forrería. Tenemos que ver cómo terminar la parte del escote. Lo que podemos hacer en este caso es agregarle 1 centímetro
y hacer una vista. Para eso voy a generar una línea paralela y voy a extraer el molde. Entonces esta es mi vista del escote de la espalda. Voy a ponerle el nombre, que sería vista espalda por 2. Y en la manga lo que vamos a hacer primero que nada es agregarle el dobladillo, que habíamos dicho que en la parte inferior de la falda le dejábamos 1,5. Por lo general se suele repetir la misma operación en ambos dobladillos, o sea, el largo de la prenda como en el final de la manga se suele repetir. Si se utiliza tapacostura 1,5 en la falda, se utiliza también en la manga. Si se utilizó vuelta y vuelta de 1 centímetro en la parte inferior de la falda, también se utiliza la manga y así. Ahora agregarle 1 centímetro de costura todo alrededor, en los laterales para que se unan entre ellos, en las copas y en la terminación del dobladillo. Vamos a controlar todos los nombres y vamos a cambiar las telas de la forrería. Este es el delantero superior, va por 2, delantero inferior por 2, espalda superior por 2, espalda inferior por 2, cintura, espalda por 2, cintura delantera por 2, manga por 2, delantero superior por 2. Esto es la forrería delantera superior y va por 2. La tela es otra y ahora vamos a seguir. Después de la manga tenemos la forrería de la cintura que va por 2 también y en otra tela, y la vista de la espalda que también se puede realizar con otra tela. Yo lo dejo siempre con la misma tela, excepto que sea una tela que pique mucho, pero porque queda muy bien colgado en percha ver una vista de la misma tela y no de otra tela, porque a veces tiene mucho contraste, excepto que sea una elección de diseño. Obviamente esto va a depender de cada uno de ustedes. Cuando hayamos terminado vamos a guardar, ver si no tenemos ningún error y vamos a abrir la tizada.